Hola amigos bibliófilos, Wrap Up justo en el tiempo de descuento. El resumen de lecturas del mes de marzo, que fueron 7 libros, 6 novelas y una novela gráfica, y que podríamos resumir como la explotación del hombre por el hombre, que en realidad suena más dramático de lo que es. Pero bueno, sin más dilación, comencemos. El primer libro que leí fue En el bosque de Keiichi Kitamura. Nos cuenta la historia de una familia, un padre y un hijo ya adulto, que viven en una granja, de esas con muchos acres, en lo que parece un país colonial, y cómo la llegada de una joven, que se planea que sea novia del hijo, deja a la vista y altera las relaciones de poder, al tiempo que vemos el desmoronamiento del sistema en el que viven, el sistema colonial. Aunque en realidad no hay coordenadas espaciotemporales, no sabemos qué país es, ni tampoco el año. Y la forma de contarlo es de una forma seca, con frases cortas, en apariencia objetiva o poco emotiva, pero creando una gran atmósfera y un retrato de personajes con mucho calado. Es muy psicológico, y remueve mucho. Podría ser mucho más gráfico de lo que es, pero sin contártelo todo con pelos y señales, lo que te cuenta toca nervio. Os leo un extracto de la página 49. Pero ahora estaba allí, y por primera vez notó que aquello era diferente, algo que no podía calcular, algo que no entendía. Más tarde recordaría ese momento y se daría cuenta de que podría haber hecho 100 cosas distintas, en ese momento como en cualquier otro momento, en ese momento que era un momento más, pero la mente se le quedó en blanco, pequeña, dura y en blanco, como un guijarro, su mente era un guijarro, nada se adhería a su superficie. Esto, por cierto, es un extracto de una escena de violación. Y lo peor no es la violación en sí, que se cuenta de una forma directa aunque no tan gráfica, sino lo que lleva a la violación, cómo se desarrolla la escena, cómo se acumula la tensión. Esta novela me dejó mal cuerpo, muy mal cuerpo. Al final habla de cómo la dominación y el sometimiento son estados mentales y afectan a unos personajes que en realidad son pequeños y egoístas, supervivientes, viviendo en un país que va hundiéndose en la violencia. Es muy buen libro, a mí me gustó mucho, pero es la típica lectura que no recomendaría de primeras, a no ser que conociera a la otra persona. El segundo libro que leí fue una novela gráfica regalo de cumpleaños, El arte de volar, guionizado por Antonio Altarriba y dibujado por Kim. Es básicamente la ficcionalización de la vida del padre de Antonio Altarriba, desde su niñez en un pueblo aragonés hasta su muerte, pasando por su juventud como anarquista luchando en la guerra civil, como refugiado en Francia, que es un país que históricamente ha tratado muy bien a los refugiados, su temporada con la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, por cierto Francia, la última vez los refugiados salvaron vuestro culo, la posguerra en Francia y luego la vuelta a España, a la dictadura y a 30 años de extraordinaria placidez. Y es al final una denuncia a venderse, a abandonar tus ideales para integrarte o tener una vida corriente. Porque ¿qué consigues con eso? ¿Ser uno más en una dictadura fascista que ha convertido a todo el mundo en zombies? Es un cómic incómodo, tanto por cómo se desarrolla la temática como por el dibujo, que a veces puede parecer feísta o crudo, para realzar lo que se cuenta. Al final es una crítica a la España que se vendió, que, según el autor, fue todo el mundo, incluido, por un tiempo, el propio protagonista. El siguiente libro que leí fue Un asesino en escena de Ngaio Marsh. De Ngaio Marsh, una de las 4 reinas del crimen junto con Agatha Christie, Dorothy L. Sayers y Marjorie Allingham, ya había leído Un hombre muerto, que me gustó mucho porque es muy whodunit clásico y muy ligero. Pues bien, Un asesino en escena me ha parecido mejor. Está más centrado, la autora tiene un mejor manejo de los personajes, se nota que sabe del tema, el teatro y sus bambalinas son un gran decorado para la historia, y creo que el puzzle es algo más complejo, o al menos está mejor desarrollado y el desenlace no parece tan patillero. Además hace algo para lo que se necesita arrojo. En la primera página, el detective protagonista dice, como si hubiera leído el manuscrito, que es curioso que revelara al asesino desde el principio. Y oye, le sale bien, al menos conmigo, porque a la mitad de la novela aún no sabía quién era el culpable. Me la metió hasta el fondo, y es fantástico porque de eso se trata, de que la autora te despiste hasta el final, y ni siquiera hace muchas trampas, de hecho yo diría que no hace ninguna, o ninguna muy grande. Es un whodunit de la vieja escuela, no muy largo, fácil de leer, y que como fan del género me lo hizo pasar en grande. El cuarto libro que me leí fue El último encuentro de Sándor Márai. Sándor Márai fue un famoso escritor húngaro del siglo XX al que le dieron desde todos los lados del espectro político.
En esta corta novela nos habla de Heinrich, el general, a cuyo amigo Conrad no ha visto en 40 años. 41 en realidad. Cuando eran jóvenes eran inseparables, su amistad era de hierro, pero un día Conrad se marchó y no habían vuelto a verse en todos esos años, y 40 años más tarde le manda una nota para que se encuentren. La novela está contada desde el punto de vista del general y se divide en dos: los pensamientos y recuerdos del general antes de la llegada de Conrad y la conversación entre ellos dos. Aunque en realidad no es una conversación, es un monólogo del general. De hecho, es tan monólogo que me recordaba a 5 horas con Mario y me pregunté si habría una adaptación al teatro de la novela, porque sería muy factible. Y la hay, de 2006, adaptada por Christopher Hampton, que es el mismo que adaptó Las amistades peligrosas, que luego se llevó al cine con Glenn Close y... Vale, dejo de fangirlear. Lo más curioso de esta novela es que es mayormente el general desbarrando, pero de vez en cuando suelta una frase que te deja en shock. Es como... no sé, está hablando durante páginas de la caza y de repente ¡bam!, te revela algo vital. Y así se va cargando el texto de tensión, que en realidad no se resuelve, porque esta novela tiene un final más abierto que Ancha es Castilla. Pero al fin y al cabo, después de tantos años, ¿qué más da? Mundo Forbit hizo una reseña muy completa a la que os dirijo, porque está muy bien y yo me ahorro tiempo así. Solo diré que El último encuentro me encantó, que es una de mis lecturas favoritas en lo que va de año y que probablemente se mantenga hasta el final de 2017. El siguiente libro que me leí fue Las adivinaciones de Calapersat de Haydon Hill. Es un pequeño clásico de las novelas de detectives del siglo XIX. Son 4 casos muy cortos en los que Calapersat, que es un anciano indio, ayuda con su intuición a un británico a resolver misterios. Y sí, esto de anciano nativo con sabiduría milenaria y que habla en inglés macarrónico es un poco racistilla ahora. La caracterización de Calapersat es problemática, pero en realidad creo que la intención de Haydon Hill era buena. Es un cambio del detective occidental hiperdeductivo de esa época. Está más en la onda de Miss Marple, que saca sus teorías de las cosas que pasan en su pueblo y de haber vivido mucho. Pero si se quiere leer un libro de detectives clásico protagonizado por un detective indio, escrito por un escritor indio, recomiendo El veneno de la tarántula de Saradindu Bandyopadhyay. No es que las adivinaciones de Calapersat esté mal, tiene su encanto, pero las historias son demasiado cortas. En 20-30 páginas con letra grande se plantea el misterio, se investiga y se resuelve, y queda como demasiado esquemático, demasiado fácil. Al final es la sinopsis que utilizaría un actor actual, utilizando ese resumen como armazón, para luego llenarlo con otras tramas que enturbien la principal, desarrollo de personajes, ambientación... En los casos de las adivinaciones de Calapersat no da tiempo a nada de eso, es solo el puzzle y ya. Y creedme, desarrollar un misterio lógico autoconclusivo en 30 páginas es extremadamente difícil. Lo sé porque lo he intentado. Y de hecho creo que puede servir a los lectores jóvenes, incluso muy jóvenes, para empezar con el género, porque de verdad que tiene su encanto. Pero 15 euros por 116 páginas, que lo sepáis, lo que compráis. Son historias cortas, escritas a finales del siglo XIX y tiene su valor como curiosidad y para conocer más del género históricamente. Y las historias son como pasatiempos, cortas y entretenidas, pero sin más. El sexto libro que me leí fue Kanikosen, el pesquero de Takeji Kobayashi. Es un libro comunista, no de izquierdas, directamente comunista, es decir, tiene como objetivo denunciar una situación y despertar en el lector su conciencia de clase. Eso no es realmente un problema. ¿Y se lo dices porque eres una izquierdosa recalcitrante? Aparte de por eso, a ver, toda obra, todo producto cultural es ideológico. Quien diga lo contrario o es tonto o te está mintiendo a la cara. Dickens, Víctor Hugo, Tolstoy son muy ideológicos y meten cuña muchísimo. El problema es cuando las ganas de largarme el discursito se interponen en la historia, la cual, por otra parte, es bastante clásica. Un pesquero en un marinóspito dirigido por un patrón obsesionado que maltrata a los marineros. El botín del Bounty es un ejemplo de esto. Pero aquí sí que tengo un pequeño problema, digamos, estilístico, y es que las ganas de Kobayashi de ser realista, digámoslo así, choca con lo terrible que es todo y los malos de cartón piedra que son los antagonistas, el patrón sobre todo. Yo no veo nada de malo en que el pesquero sea una alegoría del capitalismo, ni que haya malos malísimos, pero si vas a hacer eso, no me lo rebajes confesando que el patrón es en realidad un mandado de los jefes de la empresa, o poniéndome una escena con rusos rescatando a varios japoneses y soltando el discurso de la hermandad del proletariado. Que yo entiendo que tienes que hacer pedagogía entre el proletariado alienado,
Pero que soy compañera, coño, deja de darme en la cabeza. A ver, ahora en serio, ese cierto nivel de honestidad es enternecedor, con esos trabajadores que son maltratados y se pasan el día insultando al patrón y amenazándolo de muerte a su espalda, pero no hacen absolutamente nada porque unirse y luchar por sus derechos es como lo último que se les ocurre. Ese retrato del padefo común es gracioso. Y me puso los pelos de punta cómo retrata los abusos sexuales, porque el pesquero está integrado por marineros, pescadores y obreros, y los obreros son adolescentes de entre 12 a 15 años, y pasan mucho tiempo en alta mar, sin mujeres, y digamos que los hombres adultos cambian los paquetes de tabaco por paquetes de caramelos que intercambiar con los chavales para ganarse su favor y... bueno, haceos una idea. La descripción del pesquero como el infierno está muy bien, que yo entiendo que a alguien de derechas leyendo esto le dé urticaria, pero es una buena narración, tiene fuerza, y luego está el final que... bueno... unicornios. Taquilli, solo te faltaron los unicornios. Que sí, los derechos se adquieren con lucha social, no es fiesta el 1 de mayo por una especie de ciencia difusa, pero ni es tan fácil ni es garantía de final feliz, y nunca fue más cierto para el propio Takeshi Kobayashi, que fue asesinado por la policía japonesa en 1933 a los 29 años de edad. Pero bueno, quedémonos con lo positivo del libro, que es, entre otras cosas, este poema, que es un poema que escribe una mujer a uno de los marineros. Atención a las sutilezas del lenguaje. Se me está secando el coño. Si un sello de 3 costara, en lata te lo mandaba. Vamos, está Garcilaso de la Vega y luego esto. Y el último libro que me leí fue Desde que el mundo existe, de Rachel Field, del que ya hice una videoreseña. Por lo tanto, lo único que diré es que nos cuenta la historia de Kate y su relación con los Fortune, una familia de navieros ricos a finales del 19 y con los hijos del comandante, Nat y Risa. Si queréis saber más, id a la videoreseña. Y ya está, eso es todo. ¿Cómo me salen tan largos los vídeos siempre? ¿Por qué? Rodrigo Ecker, ya sabéis, hace los vídeos más cortos que yo. Y es argentino. ¿Cómo puede ser que un argentino hable menos que yo, que soy vasca? Es que me van a quitar el carné de vasca, me lo van a quitar. Soy un deshonor para toda mi familia. Si Sabino Arana levantara la cabeza, se daría contra la tapa. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que siento mucho hablar tanto, pero bueno, ya estáis acostumbrados. Así que por lo menos espero que os haya gustado. Como siempre, gracias por estar ahí, aguantándome. Hasta la próxima vez. Adiós.